sumando una nueva cara a las desigualdades con las que convivimos. Frente a este escenario se reafirma la idea de que el desarrollo requiere de bienes colectivos y comunes, pero la pregunta hoy es cuáles son estos bienes públicos que nos aseguren un desarrollo inclusivo, con equidad y sostenibilidad. ¿Cuáles son las mejores instituciones e instrumentos para superar el riesgo y la incertidumbre que supone el desarrollo y la difusión de las nuevas tecnologías? ¿Cuál es el rol del Estado y de las empresas frente a estos nuevos desafíos? En los últimos años, en el campo de la política científica y tecnológica, se ha vuelto a hablar del enfoque de una ciencia y una tecnología por misiones, que implica grandes programas tecnológicos impulsados y financiados por el Estado. Pero ¿qué espacio nos queda a los países en desarrollo? ¿Es posible pensar ciencia por misiones desde países con restricciones presupuestarias y capacidades estatales limitadas? Bueno, la verdad que en momentos de grandes cambios como los que vivimos, suelen ser muchas más las preguntas que las respuestas. Espacios como el de la RIED y el de los diálogos globales son ámbitos que nos brindan un lugar para poder pensar juntos e intercambiar visiones integrales que den cuenta de esta complejidad en la que nos encontramos. Les agradecemos mucho la participación, les damos las bienvenidas y muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Para los que se están integrando, entonces estamos dando la apertura. Le doy la palabra al profesor Eduardo Piazza, director del Instituto de Historia de las Ideas de Facultad de Derecho, desde el cual estamos llevando adelante esta actividad. Eduardo. Bien, ¿qué tal? Muchas gracias. Buenos días, entonces, a todos los presentes en este evento. No vamos o tal vez sí, vamos a repetir algunos de los conceptos que ya han sido puestos en el tapete. Estamos en nombre del Instituto de Historia y Ideas de la Facultad de Derecho de la Universidad. Agradezco la participación en esta séptima instancia del ciclo de diálogos globales, coordinados por el profesor Nelson Villarreal, en conjunto desde el mismo Instituto Universitario de Historia de las Ideas y la Red Iberoamericana de Estudios para el Desarrollo. Este evento cuenta hoy, ¿no?, con prestigiosos expositores que a la vez son actores de primer orden, directos o a veces de pronto algo más indirectamente en el escenario internacional en la cuestión de los derechos humanos, que es la que hoy aquí nos convoca. Esos expositores que mencioné, el doctor Ricardo Pérez Manrique, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el contador Enrique Iglesias, anterior presidente del BID, integrante de varios organismos iberoamericanos, actor interesado también, por supuesto, en la causa de los derechos humanos, la economista Epsi Campbell, vicepresidenta de Costa Rica, y creo que Nelson me comentó que había un mensaje de la doctora Bachelet, expresidenta de Chile y comisionada de Derechos Humanos de la ONU. Por supuesto, también doy un saludo especial a la doctora Guti de la Universidad de Quilmes, secretaria de la Red Iberoamericana de Estudios del Desarrollo, y al doctor Dois Uriarte, director del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad también, compañero más o menos directo de trabajo. Bueno, muy brevemente, para introducirnos apenas en el tema, que es ya la exposición inicial de la doctora Guti, mostró que tiene una enorme cantidad de aristas y elementos incorporados, muchos de los cuales
se me escapan. Pero para introducirnos en el tema y ceder casi enseguida la palabra al doctor Uriarte, diremos que la cuestión de los derechos humanos es uno de los ejes centrales de abordaje y continua preocupación para el Instituto de Historia de las Ideas, así como también una de las líneas de trabajo, ¿no?, compartida por varios de sus docentes e investigadores que lo integran. Comenzando por la escuela del justnaturalismo moderna, en la que la cuestión de los derechos naturales innatos se vuelve una piedra fundacional sobre la que se construirán los principales modelos teóricos, ¿no?, modernos, y los sistemas filosóficos, jurídicos y políticos de convivencia social, ¿no?, a la vez que resultaron también nuevas formas de legitimación del poder político, complementariamente nuevas formas de reconocimiento de legitimidad de ese mismo poder político. Por supuesto, esos pensadores de la tradición, de la gran tradición de filosofía política, creadores también de la ingeniería social moderna y aún contemporánea, se ocuparon fundamentalmente, o fueron ellos los introductores, ¿no?, de la primera ola o primera generación de los derechos humanos, especialmente los derechos políticos, que, supongo yo, creo yo, fungen normalmente como, y hoy, como indicadores de democracias formales. Pero más allá de que puedan sostenerse aún hoy las teorías de los derechos naturales, ya sea como programa de avanzada o muchas veces, lamentablemente, solo como defensa política ante atropellos y desconocimientos de poderes fácticos, lo cierto es que esos derechos, ¿no?, supuestamente naturales, nunca están dados de por sí en la práctica y deben sostenerse siempre en luchas, ¿no?, y conquistas sociales, ¿no?, cuando esas luchas tienen resultados positivos. Además, ¿no?, ya no resultan suficientes, ¿no?, los derechos meramente formales. Desde que alumbró la cuestión social, tal vez desde fines del siglo XVIII, fuertemente desde mediados del XIX, no hemos cesado de aspirar, ¿no?, al reconocimiento de los derechos sociales. La ampliación constante, ¿no?, de estos derechos sociales será desde mediados del XX, en especial desde fines de la Segunda Guerra Mundial, uno de los objetivos fundamentales de las luchas sociales contemporáneas y seguramente, creo yo, constituirá un índice, un medidor actual de formas de organización de la convivencia social y política democrática, ya no solo formal, sino también como democracias sustanciales. Por supuesto, nada de esto está dado por siempre, como se vio también en la etapa de imposición de programas y recetas económicas neoliberales desde finales de los 70 en adelante del siglo pasado, ¿no? Por lo cual los derechos sociales y su ampliación han sido también contenido, ¿no?, fundamental de los programas de gobiernos, de los gobiernos progresistas en Latinoamérica, ¿no?, a principios de este siglo XXI. Y también, ¿no?, cuestión de vigilancia y atención para las organizaciones sociales y políticas en momento de relativo estancamiento o incluso de retroceso.
En una de esas etapas de recomposición parecería que nos encontráramos hoy, o que nos encontraríamos tal vez hoy, por lo que la puesta en el foco de atención, ¿no?, por los intelectuales, académicos y actores sociales que creen en la posibilidad de convertir las ideas en fuerzas de realidad, ¿no?, creemos que entonces enfocar la cuestión de los derechos humanos es en este momento crucial. Bueno, les agradezco y les cedería entonces ahora la palabra, Nelson, mediante al profesor Uriarte, al doctor Uriarte. Muchas gracias, profesor Piazza. Le cedo la palabra al doctor Daoiz Uriarte, flamante director del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho, que hace unos días realizó un congreso de derechos humanos, recordando al doctor Felipe Michelini, alguien comprometido con la causa de los derechos humanos. Por tanto, Daoiz, te doy la palabra para dar la apertura, los minutos que te corresponden. Cuidado que no tenés el micrófono. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Un placer. Muchas gracias, doctora Guti, a la red, al profesor y por supuesto a Nelson por la invitación de participar en este evento. Bueno, ni que hablar con la calidad de quienes van a ser los exponentes. Muchas gracias, doctor Piazza, por su presentación. Yo realmente siento que es un gran acierto en este preciso momento que tenemos un desafío global como varios que tenemos, pero en particular esta condición pandémica discutida, pero que existe y que genera una situación tan especial de que estemos hablando por Zoom en lugar de estar hablando directamente. El tema de las democracias y los derechos humanos es un tema crucial para tratar y que es transversal a todos los aspectos. Voy a recordar una frase muy trillada que es la de Churchill, ¿no? La democracia es el peor de los gobiernos excepto todos los demás. Es cierto, la democracia es imperfecta. ¿Y cuál es su perfección? ¿Cuál es la forma de perfeccionar la democracia? Desde mi punto de vista no cabe otra que el desarrollo de los derechos humanos. Y así es como se ha ido perfeccionando una suerte de democracia a nivel de Estado, pero también a nivel global. Porque hoy, afortunadamente, aunque está muy lejos de ser un sistema perfecto, existe un sistema internacional, en particular en nuestro medio el sistema interamericano, que, aunque está lejos de ser perfecto, permite que existan, por lo menos, mecanismos de control y desarrollo y de políticas públicas globales que permitan ese desarrollo de derechos humanos. No pretendo con esto ser utópico, obviamente estamos muy lejos de llegar a la perfección, pero por lo menos en un camino, y en un camino para afrontar desafíos como los que planteaba hoy la doctora Guti. Pero voy a decir algo que hoy realmente me choqueó, y es encontrar una noticia en los diarios uruguayos, como gran novedad, que por primera vez en Wall Street el agua cotiza como cotiza el petróleo y el oro. Y esto me parece horrible. Creo que realmente es una preocupación desde el punto de vista ideológico. ¿Por qué? Porque ataca, nos llevó años, y hace 10 años, el 2010, las Naciones Unidas definieron el acceso al agua como un derecho humano fundamental. Y hoy lo tenemos cotizando en Wall Street como una forma de apropiación. Junto a las Big Data, donde también tenemos, ¿verdad? Entonces, creo que no hay mejor forma de desarrollar los derechos humanos que la democracia, pero a su vez la democracia es la única garantía posible para los derechos humanos. Y esto es uno de los temas que el mundo tiene que afrontar desde el punto de vista del mundo académico, pero también desde la sociedad en su conjunto. Por eso es muy importante este panel que esté integrado por excelentes académicos, pero también por integrantes, además de académicos integrantes del mundo político,
donde se desarrollan las políticas globales, que tienen que ser políticas basadas en el ser humano como centro, o sea, basados en los derechos humanos. Por eso yo creo que el desarrollo de este tipo de foros es sumamente importante para informarnos tanto a nivel académico como a nivel de desarrollo de la sociedad. Entonces, bueno, bienvenidos todos, no quiero extenderme, simplemente quería dejar esto como uno de los desafíos, porque indudablemente la tentación totalitaria existe en forma permanente, y esto es algo que debemos de enfrentar, porque la única forma de desarrollar los derechos es la democracia, y el único objetivo que debemos plantearnos es el desarrollo de las políticas globales de derechos humanos en ese sentido. Gracias por permitirme participar, y adelante, que yo creo que es una gran opción. Quiero decirles que además algunos de los participantes, como Nelson y como el doctor Pérez Manrique, han participado del Congreso, a quienes aprovecho para agradecerles, y seguiremos en esta lucha por el desarrollo de esos derechos que hoy podríamos decir que todos los derechos se pueden definir como derechos sociales. Gracias. Muchas gracias, David Uriarte, porque creo que justamente es una oportunidad de hacer sinergias entre la historia de las ideas y los derechos humanos en facultad, lo es en la región y también con distintas instituciones. Necesitamos lograr trabajar generando sinergias. Antes de dar paso a los expositores, me acaba de confirmar la secretaria de la vicepresidenta Elsie Campbell, que está por unirse a la reunión, dar algunos marcos, sobre todo para aquellos que están por primera vez tomando contacto. Sabemos de las agendas estrechas que hay, por tanto vamos a tratar de ser lo más estrictamente cuidadosos de los tiempos. Creo que teniendo en cuenta que pasado mañana, 10 de diciembre, es el Día Internacional de los Derechos Humanos, este es un momento privilegiado para instalar espacios y procesos dialógicos, como bien decían los que me antecedieron, que nos saquen de las posiciones y visiones cíclopes y de dar pasos en cosmovisiones integrales que den cuenta de la complejidad en la que nos encontramos como humanidad, y particularmente en la región de las Américas. Salirnos en parte de las burbujas y analizar los diversos panópticos, desafíos y alternativas para hacer del momento de crisis una oportunidad para reafirmar el compromiso con los derechos humanos para la dignidad efectiva de todas las personas, colectivos, pueblos y de la región en la aldea global y la casa común en el hábitat. Estamos, y bien se decía, ante una reestructura del capitalismo global. Todo se mercantiliza, bien decía Uriarte, el agua. Los sistemas de control social se agudizan, las transformaciones tecnológicas que impactan en los mundos de la vida, de la gestión de la convivencia y los sistemas políticos, en las subjetividades y, como bien dicen las feministas, en los cuerpos de las personas. Hoy se agudizan con la pandemia, y la violencia parece agudizarse muchas veces en el tema de los derechos humanos, y entonces, ¿es una quimera las instituciones, la utopía de los derechos humanos? Estamos ante una transformación de paradigmas, un cambio civilizatorio, un cambio de época, como bien le gusta decir al contador Enrique Iglesias. Esto desafía al sistema democrático, a las instituciones, al enfoque de derechos humanos en varias dimensiones, como en las inequidades que esto se genera en el género, en lo étnico-racial, en la diversidad sexual, en la situación de discapacidad, en lo etario y en los territorios. Los impactos socioeconómicos, psicosociales, los desafíos existenciales y de transformaciones de paradigmas afectan la comprensión y efectivización de los derechos humanos a 72 años de la Declaración Universal y las distintas generaciones de convenciones que han sucedido. Los derechos humanos están en disputa, y las instituciones y sus institucionalidades también, por lo que es necesario abordar cuáles son los desafíos y respetos actuales para que no sucumban en la regresividad, sino que encuentren el momento político, social, económico y cultural en este giro ascendente de la historia o descendente. En tal sentido,
nos podemos preguntar, ¿cómo se articulan derechos humanos, democracia y desarrollo entendido como bienestar en la etapa actual? ¿Cómo dar cuenta de las dimensiones de la justicia, de las dos dimensiones de la justicia social, que son la distribución y el reconocimiento? Que el enfoque de derechos humanos pueda dar cuenta entonces, a partir de la situación de vulnerabilidades, de la situación de exclusión, para universalizar efectivamente y no quedar en una zona de confort, cosa que mucha gente nos cuestiona a los que estamos en la defensa de derechos humanos. El modelo actual de las democracias en Occidente está en crisis, entendiendo crisis como transformación, como cambios, pero también como fortalecimiento de instituciones para que las mismas crisis se resuelvan con democracia y no con interrupciones. Un callejón que lleva necesariamente a escuchar esas voces que parecen estar silenciadas y que explotan de distintas formas en toda la región. Es decir, cómo se da espacio a esta nueva realidad que está emergiendo. El desafío de la democracia es desarrollar de alguna manera capacidad no solo de representación, sino de participación y de deliberación. Y por tanto, cómo legitimar esto en procesos contradictorios como hoy se dan, que pierden memoria de lo que contrajo perder democracia muchas veces. Finalmente, hay algunas preguntas que emergen. ¿Cuál es el estado de la democracia hoy en relación a los derechos humanos y las formas del bienestar? ¿Cuáles son los desafíos para sostener el conflicto intrínseco que se genera en el momento actual ante las explosiones sociales por reconocimiento o búsqueda de derechos, que no encuentran a veces canalización de institucionalidad, tema de desafío fundamental para que no sean regresivos? Tomando en cuenta el vínculo de alguna manera con las dimensiones políticas, sociales, culturales, comunicacionales, los procesos tecnológicos que están instalando el poshumano en el Big Data requieren entonces pensar qué son los derechos humanos hoy. Finalmente, entonces decíamos, ¿cómo analizar la realidad para aportar en el asumir las contradicciones que permite ampliar, profundizar democracia con enfoque de derechos humanos desde los más vulnerables, desde los más excluidos, de los que son descartados en esta sociedad, para que no nos deje en élite que no permiten incluir? Doy paso entonces con esta fundamentación que ya la tenían los panelistas, pero era importante para quienes van a participar, al panel que está integrado por la alta comisionada de Derechos Humanos, la doctora Michelle Bachelet, que por razón de agenda ha mandado un video y me ha hecho saber su saludo por el fallecimiento del doctor Tabaré Vázquez. Entonces daré paso primero a estos pocos minutos del mensaje general que la doctora Bachelet ha mandado para esta actividad, pero que es global. Ahí no. Perdón. Disculpa que estoy... porque estaba haciendo algo que no era correcto para poder escucharlo. Ahí sí. El Día de los Derechos Humanos de este año cae en un momento que nunca olvidaremos. La COVID-19 ha irrumpido en nuestro mundo y lo ha trastocado. Es una tragedia que presenta a su vez una extraordinaria oportunidad para reconstruir este mundo y mejorarlo. Este Día de los Derechos Humanos es un llamado a la acción, un llamado que nos exhorta a todos y a todas a aprovechar esta oportunidad y edificar este mundo que anhelamos. Para cumplir esta tarea debemos aceptar las lecciones que la crisis nos ha proporcionado. La primera, erradicar todo tipo de discriminación. Al igual que las dolencias previas que hacen más frágiles a las personas, los incumplimientos de los derechos humanos vuelven más vulnerables a la sociedad en su conjunto.
Si un solo individuo está en situación de riesgo, todos corremos peligro. La discriminación, la marginación y otras violaciones de derechos humanos nos perjudican a todos. La segunda, reducir las desigualdades. La protección social universal, la cobertura sanitaria para todos y otros sistemas que propician el ejercicio de derechos fundamentales no son un lujo. Son mecanismos que cohesionan a la sociedad y crean un futuro más equitativo. La tercera, fomentar la participación, especialmente la de los jóvenes. Todas las opiniones tienen derecho a ser escuchadas. La cuarta, ampliar nuestra determinación y redoblar esfuerzos para implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, un programa específico orientado a hacer realidad los derechos humanos universales. Llevar a cabo estas acciones no solo es hacer lo correcto, es también lo más inteligente. Y solo hay una manera de hacerlo, defendiendo los derechos humanos, porque los derechos humanos permiten crear sociedades más justas y fuertes. Por eso constituyen la respuesta a la crisis humanitaria actual. Al igual que la situación de emergencia planteada por el cambio climático, la COVID-19 nos recuerda que estamos unidos como miembros de una sola humanidad. Por eso debemos actuar, porque mediante la acción conjunta lograremos una mejor recuperación, porque con mayor solidaridad podremos forjar un mundo más resiliente, más sostenible y más justo. Por todo eso les pido que se sumen a la defensa de los derechos humanos. Bien, la tecnología a veces nos comete, no hice lo que tenía que hacer, pero se escuchó, ¿no? Sí, sí, lo importante es que se escuchó. El Lamentamos no video, verlo, pero... sí, algo que no, pero bueno, lo sumaremos. Quiero decir formalmente el agradecimiento a la doctora Bachelet, al contador Iglesias, que nos proporcionó la posibilidad que ella pudiera llegar a nosotros. Le daría entonces en este momento la palabra al doctor Pérez Manrique, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que lo conozco desde los 90 cuando era juez y trabajamos en sociedad civil en el tema de adolescentes en conflicto con la ley, una persona de gran referencia y respeto para toda la sociedad uruguaya como latinoamericana en su aporte jurídico y la defensa de los derechos humanos. Doctor Pérez Manrique, un placer realmente tenerlo, un honor en este panel. Bien, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quiero decir que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expresado su solidaridad con el pueblo uruguayo por el fallecimiento del doctor Tabaré Vázquez, recordando en sus redes sociales la oportunidad en que el Pleno de la Corte se reunió en Presidencia de la República con el doctor Vázquez, intercambiando sobre estos temas que hoy vamos a tratar. En segundo lugar, mi saludo a los organizadores, mi agradecimiento por la invitación. Y en esta situación de emergencia no puedo también de hacer un reconocimiento a todas las víctimas y aquellas personas que están sufriendo por el COVID-19, que es desgraciadamente el gran desafío del momento. Dicho esto, realmente no puedo dejar de señalar que la Corte Interamericana, en varios de sus fallos y opiniones consultivas, ha señalado que el sistema interamericano de derechos humanos se basa en un tríptico de elementos que son interdependientes entre sí, que tienen su propia individualidad, su propio desarrollo, pero que actúan en conjunto, y esos tres elementos son la democracia representativa, el Estado de Derecho y la vigencia de los derechos humanos. Me parece que este es un encuadre a partir del cual voy a desarrollar algunas ideas que tienen que ver con los derechos humanos, con cuál es la historia de la región en materia de derechos humanos. Tenemos un sistema interamericano de derechos humanos que nació en 1948 con la aprobación de la Carta de la OEA y de la Declaración Americana sobre Derechos y Obligaciones del Hombre,
que nacieron en la ciudad de Bogotá en abril de 1948, varios meses antes de la aprobación de la Declaración Universal, el 10 de diciembre del mismo año. En 1959 el sistema da un paso muy importante a través de la creación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo de patrocinar y verificar el cumplimiento de los derechos humanos en la región. En 1969 se aprueba la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto San José de Costa Rica, y en 1979, en un hecho fundamental para el sistema, se empieza a funcionar la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José de Costa Rica. Digamos que el sistema interamericano basado en la democracia representativa y la vigencia de los derechos humanos agrega un elemento muy importante que es la Carta Democrática Interamericana, donde se proclama que es esencial en la región la vigencia de la democracia representativa y que es inadmisible que en el sistema interamericano participen países que no tienen en vigencia la democracia representativa. Los derechos humanos, con sus características universales, indivisibles, interdependientes, irrenunciables, son en realidad el nervio motor que conduce la vigencia del sistema. Porque estos sistemas están vinculados esencialmente con lo que a mí me gusta mucho una frase de José Artigas, el héroe uruguayo, que hablaba de la obligación de las autoridades de afianzar la pública felicidad. Entonces, esta noción de ciudadanía apoderada de sus responsabilidades, pero también que tiene el acceso a los elementos imprescindibles para realizar una vida conforme, en definitiva, a los derechos humanos, es una línea conductora del sistema y que hace a la propia vigencia de la democracia y que hace a la vigencia del Estado de Derecho. Digamos que la Corte Interamericana, como tribunal encargado de hacer efectiva la Convención Americana de Derechos Humanos, ha creado conceptos que a mí me parece trascendente recordar a pocos días del Día Universal de los Derechos Humanos. Y esto es la idea del corpus juris interamericano, es decir, la idea de que si bien el sistema está regido por una convención específica, una convención regional, la Convención Interamericana, más otras convenciones y otros pactos que han surgido en paralelo que conforman el sistema, como el Pacto San Salvador sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por ejemplo, la Convención de Belén do Pará para erradicar todas las formas de violencia contra la mujer y otras convenciones que por razones de tiempo no puedo mencionar. El Corpus Juris Comune se integra, interamericano se integra por normas que vienen del sistema universal y por normas que vienen también del soft law. Entonces, reiteradamente, la Corte, en el momento de decidir los conflictos frente a eventuales violaciones de los derechos humanos cometidas por los Estados, la Corte apela a este concepto del Corpus Juris Interamericano para interpretar la Convención. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, que la Corte cita la Convención de los Derechos del Niño, que la Corte cita las observaciones generales de los diversos comités de Naciones Unidas como elementos que aportan al desarrollo de la jurisprudencia del tribunal. Entonces, a mí se me pidió que quisiera una especie de estado de situación de la situación de los derechos humanos en la región. Y yo creo que, visto la situación actual,
Yo quiero referirme a la declaración del 9 de abril del corriente año, en que la Corte proclama la necesidad de afrontar el COVID-19 en el marco del Estado de Derecho y de la plena vigencia de los derechos humanos. Entre muchos aspectos, la Corte llama al refuerzo del multilateralismo, o que en ese momento era la vuelta al multilateralismo ante una cantidad de países y países del primer mundo importantes que se aislaban en una visión nacionalista del futuro y renegaban del multilateralismo. Es decir, yo creo que centralmente esta crisis desnudó problemas de gobernanza global y de gobernanza a nivel interno, desnudó debilidades estructurales que se agigantaron también, es decir, por ejemplo, cómo cada persona obtenía el sustento diario. Entonces vimos que había gente que estaba en el borde de la subsistencia y que si no salía diariamente de sus casas para conseguir el sustento diario, directamente no comía, no podía satisfacer sus necesidades básicas. Pero creo que además esto demostró que la existencia de fortalezas, y la existencia de fortalezas en nuestras sociedades. Esto constituyó un desafío para los derechos humanos como expresión de la dignidad humana y que expresan, yo entiendo que en esencia los derechos humanos expresan un piso mínimo a respetar por los estados y la comunidad internacional toda. ¿Por qué un piso mínimo? Porque eso es lo que está en el marco de lo innegociable, de una obligación internacional. Pero toda la normativa internacional y el principio pro persona, que es la línea conductora de interpretación de los derechos humanos, nos dicen que siempre ha de seleccionarse, independientemente de su origen nacional o internacional, aquella normativa que mejor prevé el desarrollo y la aplicación del derecho contra aquella normativa que prevé una visión más restrictiva. Y también la necesidad de que todas las excepciones a la vigencia de un derecho deban ser absolutamente excepcionalísimas y de interpretación restrictiva. Yo creo que es necesaria para la necesidad de construcción de gobernanza post-pandemia, que como acaba de decir la doctora Bachelet, y es una preocupación del propio secretario general de las Naciones Unidas, en un documento denominado La más alta aspiración, un llamado a la acción por los derechos humanos, que se compromete a la creación de un espacio cívico de diálogo para impulsar el más amplio debate intergeneracional que contemple a los grupos vulnerables y a la sociedad civil conjuntamente con el sistema ONU. Un pensador, Yuval Harari, señala que uno de los grandes riesgos del desarrollo tecnológico actual es que haya grupos que por su vulnerabilidad se conviertan en invisibles al resto del mundo. Entonces, vale la pena preguntarse, en el mundo actual, en el cual es imprescindible para comunicarse, como lo estamos haciendo ahora, el acceso a Internet, la posibilidad de una Internet libre, la posibilidad de que llegue a los rincones, a cada rincón de la Tierra, porque esa es la forma de estar comunicados. ¿Cuál es la situación de poblaciones que viven al margen de la generación eléctrica y que viven en una situación de subdesarrollo o de dependencia extrema? Bueno, esas personas, si no son incorporadas, es decir, a través de un diálogo abierto también en el sistema interamericano, esas personas corren el riesgo de ser invisibilizadas y al ser invisibilizadas aumentar paulatinamente su grado de dependencia, de deterioro y el grado de violación de los derechos humanos. Entiendo que el debate mínimo para una nueva gobernanza debería estar incluido por aspectos como la necesidad de una estabilidad institucional, el respeto a las instituciones democráticas y concebir, como lo hace el sistema interamericano, que existe un derecho a vivir en democracia. Inclusive hay nuevos documentos, nuevas decisiones de la Corte Interamericana que señalan que la democracia representativa es un elemento tangible a medir, a juzgar, a considerar por la Corte Interamericana como un derecho que de ser violado puede
llevar a la condena de los estados. La necesidad del acceso a los servicios de salud por parte de la población, la reconstrucción económica y del empleo, el derecho al trabajo y a la alimentación, el diálogo social para el combate de las desigualdades, la regulación en torno a la construcción de oportunidades digitales, y vaya si esto es importante en tiempos de Big Data, etcétera, el desarrollo sostenible y el cambio climático. Sé que estos son temas que van a ser abordados después, pero realmente yo sentía la necesidad de hacer una referencia a esto. Y también en la región es necesario un espacio de diálogo inclusivo. Y yo creo que es imprescindible pensar en un mundo post-pandemia diferente, pero en un mundo post-pandemia que apunte a una situación en la cual todos los seres humanos tengan garantizados un piso mínimo de vigencia de sus derechos humanos. Y esto abarca los derechos civiles y políticos, como se ha dicho acá, los derechos que implican abstención del Estado, como los derechos económicos, sociales y culturales que requieren un hacer del Estado. Y en este sentido la Corte Interamericana está en un proceso de desarrollo jurisprudencial que apunta justamente a ser justiciables o a reconocer que la violación de derechos económicos, sociales y culturales y ambientales, hay una reciente opinión consultiva sobre el derecho a la vida y el medio ambiente, en el cual la Corte asume paulatinamente la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales y también de los derechos de tercera y cuarta generación. Por lo tanto, esta cuestión del diálogo, esta cuestión de visibilizar a los invisibles, aquellos que son discriminados por razón de raza, por razón de sexo, por razón de edad, por razón de origen étnico, etcétera, es imprescindible una incorporación a un diálogo que, como está convocada esta reunión, sea un diálogo verdaderamente global, pero que sea fundamentalmente un diálogo inclusivo, que no queden sectores que no son visibilizados en el diálogo. El diálogo debe estar acompañado de un elemento esencial que es el trabajo en red entre los representantes de la sociedad civil, los estados y los grupos interesados, especialmente los más vulnerables. Yo creo que un desafío global es la afirmación de propuestas comunes en cuanto a los múltiples problemas contemporáneos agudizados por la pandemia. Yo quiero recordar, porque esto es mi línea de pensamiento actual, hay una sentencia reciente de la Corte Interamericana que se llama Fábrica de Fuegos Artificiales versus Brasil, donde yo he hecho un voto en el sentido de que este caso, que fue la explosión y consiguiente muerte de mujeres y niños y niñas en una fábrica de fuegos artificiales que funcionaba de manera totalmente clandestina en Brasil, hacía visible una situación de discriminación estructural con la consiguiente violencia contra mujeres afrodescendientes, contra niños, niñas, y que además pobres, con lo cual se daba un fenómeno de interseccionalidad. Y en mi voto concurrente, yo hago referencia a una frase y a los ODS 2030. Yo entiendo que los ODS 2030 son la línea de acción que nos permitirá superar esta situación post-pandemia, pero que originalmente tuvieron el objetivo de solucionar o de apuntar a objetivos tan altruistas y tan importantes como el hambre cero, como la eliminación de la violencia, todo en el marco del Estado, entre otros, la protección contra el cambio climático, la necesaria colaboración entre los Estados y esencialmente el objetivo básico, que es el 16, hacia sociedades justas e inclusivas. Ese documento contiene una frase en la declaración justificativa que dice que la nueva agenda reconoce la necesidad de construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas, que proporcionen igualdad de acceso a la justicia y se basen
en el respeto de los derechos humanos, incluido el derecho al desarrollo, en un Estado de Derecho efectivo y una buena gobernanza a todos los niveles y en instituciones transparentes y eficaces que rindan cuentas. Yo he leído que en el control, algunas instituciones, sobre todo de la sociedad civil, que realizan un control de seguimiento y un seguimiento, el cumplimiento de las metas y objetivos de desarrollo sostenible 2030, señalan que la pandemia lo que ha hecho es retrasar en el tiempo la consecución de estos objetivos, pero en lo personal entiendo que los ODS 2030 son la hoja de ruta que aún dentro de la pandemia plantean la necesidad de atender los problemas básicos del desarrollo en perspectiva de derechos humanos en el marco del Estado de Derecho conforme el objetivo 16 y sus metas. ¿Cuáles son los desafíos para el sistema interamericano? El sistema interamericano de protección de los derechos humanos reconoce en este momento 20 países que han adherido a la Convención Americana y que además reconocen la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para juzgar violaciones a los derechos reconocidos en la Convención y en el sistema interamericano. Yo creo que un desafío es que vayamos a la totalidad de los países que integran la OEA como adherentes a la Convención Americana y adherentes a la competencia de la Corte Interamericana. Es necesario tener en cuenta este valor de la democracia como un valor esencial al sistema, y hay una serie de desafíos estructurales hoy en la región, de los cuales simplemente vamos a poder hacer mención. Uno de ellos es el tema de la discriminación en sus distintas vertientes, y concretamente la discriminación contra las mujeres y las niñas es un factor esencial sobre el cual la Corte reiteradamente ha llamado la atención. La discriminación contra los niños, el desafío de las olas migratorias en el continente, es decir, todos sabemos que tradicionalmente hay una ola migratoria hacia el norte, buscando la seguridad de una sociedad desarrollada como es Estados Unidos, pero los conflictos de Venezuela han llevado a una ola migratoria que lleva millones de personas ya desplazadas que se han esparcido a lo largo de toda la región y que han generado problemas que hasta ahora nuestros países no los tenían. Creo que el sistema interamericano ya ha generado muchos documentos relativos a la cuestión de la crisis migratoria, e inclusive hay opiniones consultivas sobre situaciones de niños migrantes y sobre la migración en general y cuestiones vinculadas con el trabajo de los migrantes. Y quiero un poco, me parece a mí que es necesario hablar, y con esto un poco tratar de ir redondeando con una consideración más general, que es esta cuestión del cambio climático, la necesidad del autoritarismo y la erosión de la democracia y el Estado de Derecho. Hoy sobran los dedos de una mano para determinar dentro de la región cuáles son las democracias plenas que hay, y creo que es un desafío muy claro. Y esas democracias van a ser plenas el día que contemplen realmente la aplicación de todos los derechos humanos, porque los derechos humanos son interdependientes e indivisibles, como ya vimos, y además son absolutamente intangibles e irrenunciables. Yo quiero decir que he tenido que trabajar porque tengo que participar en un Zoom respecto de la cuestión vinculada con el derecho de reunión y el derecho de protesta. Y yo creo que el derecho de protesta es un derecho que se vuelve esencial porque las democracias deben reconocer el espacio necesario e imprescindible de participación a todas las personas que se encuentran dentro del Estado. Y especialmente debe reconocer una participación a los excluidos y las excluidas.
y que cuando no es posible ejercer el derecho de protesta, directamente estamos frente a un Estado autoritario y ante una dictadura. Por tanto, creo que una observación reciente del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que habla justamente del derecho de protesta y de la necesidad de preservarlo, se vuelve esencial en este momento en que tienen que tener voz y tienen que tener la posibilidad de apoderarse de sus objetivos y poder participar del diálogo democrático imprescindible a aquellos sectores vulnerables que hoy no tienen voz. Entonces, esta cuestión del derecho de protesta en estos tiempos se vuelve esencial, de la misma manera que es esencial mantener blindada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a la solidez de sus fallos, al respeto por sus competencias y sobre todo a la adhesión de los países a su trabajo, que es bien importante. Y de eso hablan los impactos que han tenido 40 años de opiniones consultivas, de sentencias, de medidas provisionales, etcétera, dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias por esta oportunidad, ha sido una magnífica oportunidad y quedamos a las órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pérez Manrique. Me da paso a anunciar de que cerraríamos el año con el último diálogo global que va a ser sobre movimientos sociales, emancipación y conquista de derechos, con lo que está sucediendo en Chile, en Francia, el movimiento afroamericano, la situación de Palestina, Israel y Perú y Guatemala. Veremos si se concreta para el 18 de diciembre o el 27 de diciembre, pero ya está encaminado como para tener esa voz de los sin voz en las prácticas sociales. Bien, le damos la bienvenida a la primera vicepresidenta de Costa Rica, la estimada Elsie Campbell, economista, defensora de las cuestiones de género, de lo étnico-racial, alguien que realmente da una lucha en América Latina y en la región por la conquista de derechos en esta desigualdad estructural en la que se encuentran particularmente los afrodescendientes, la desigualdad de género, una mujer política, una mujer académica, que realmente tengo gran admiración, con la que hemos interactuado bastante y que, bueno, le doy la palabra, vicepresidenta. Muy buenos días en Costa Rica y buen día a todos los que están participando en estos diálogos que me parece que son una oportunidad extraordinaria para colocar en el centro de la discusión a propósito del Día Internacional de los Derechos Humanos no solo la pertinencia, sino lo imprescindible que es mirar las sociedades desde el lente de los derechos humanos. Quiero saludar a la alta comisionada de Derechos Humanos, a Michelle Bachelet, al juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al señor Ricardo Pérez, a don Enrique Iglesias, expresidente del BID y exsecretario iberoamericano, a la señora Patricia Guti, presidenta de la Red Iberoamericana de Estudios del Desarrollo, al señor Eduardo Piazza, director del Instituto de Historia de las Ideas, a Dawis Arte, director del Instituto de Derechos Humanos, y por supuesto a mi gran amigo Nelson Villarreal. Yo estoy feliz de estar aquí. Yo quisiera decir algunas cosas sobre las cuales estoy convencida en estos tiempos tan complejos, donde saludar una iniciativa de diálogos globales que reúne académicos, intelectuales, a personas que estamos en la política de diversas partes del mundo, nos permite realmente no solamente soñar, sino construir lo que estoy segura será el nuevo mundo, el nuevo planeta, las nuevas relaciones, las nuevas sociedades. Yo creo decir que soy empecinadamente optimista. Las situaciones que estamos viviendo, y yo quisiera que me permitan centrarme en que el optimismo mío se basa en realidad, no es simplemente un sueño o un deseo, que por supuesto también es un deseo y también es un sueño, sino que he mirado que quienes estamos hoy aquí representamos a una generación
que se está yendo y tenemos una generación de gente más joven que está recogiendo lo mejor de las generaciones anteriores. Y allí radica mi esperanza, allí radica mi esfuerzo, radica en lo que yo he llamado la generación de la luz. Y por eso agradezco profundamente esta oportunidad, porque nunca como antes, yo tengo ya algunos años de estar metida en los temas relativos a los derechos humanos, nunca como antes vimos de manera consistente diversos grupos de los lugares más diversos del mundo levantando de manera consistente la bandera de los derechos humanos. Pero ¿cuál es la diferencia de hoy? ¿Cuál es la diferencia de hoy? Antes, cuando hablábamos de los temas de las mujeres, solo las mujeres hablábamos de los derechos de las mujeres. Cuando las personas afrodescendientes levantábamos la bandera sobre los derechos de los pueblos afrodescendientes, solo los pueblos afrodescendientes hablábamos de eso, uno que otro, que no fuera parte de los nuestros. Cuando los pueblos indígenas levantaban la bandera de sus derechos, eran los representantes de los pueblos indígenas. Cuando la población LGTBI lo hacía, también era así. Pero tenemos unos años que de manera consistente tenemos un grupo de gente joven, y por eso le he llamado la generación de la luz. Yo me los imagino como si tuvieran una luz en la frente y están abriendo unos espacios cada vez mayores. Y por eso me parece que no podemos dejar de mirar que estos debates necesitan esa energía vital de la transformación que la gente joven le está poniendo. Yo nunca, quizá los momentos difíciles que estamos viviendo en este momento, y algunas contradicciones, hay personas que dicen, no, pero mire que estamos retrocediendo, vea lo que está pasando en este lugar, vea lo que está pasando en el otro, pero yo como mujer quisiera comparar este momento, y me van a entender mucho más las mujeres que los hombres, pero creo que los hombres también me van a entender. Estamos pariendo otra generación, estamos en un parto. El parto es al final del parto, cuando el dolor es profundo, pero absolutamente profundo, de quien está de parturienta no logra ver la luz, no la logra ver. Y estamos en una sociedad que está haciendo esa ruptura. Es una ruptura como ruptura de membranas, dirían los médicos que saben sobre parto, y empieza a salir una nueva criatura. Y cuando sale la nueva criatura, y yo esa metáfora la tengo clarísima, yo parí dos hijas, pero quizá lo que más aprendí fue cuando acompañé a mi hija mayor a parir. Cuando estamos en el momento, cuando la mujer y cuando la tierra está en el momento ya de prácticamente coronar la nueva generación, es cuando están más evidentes todas las contradicciones. Es el momento en donde a una le parece que la oscuridad es la característica fundamental y es todo lo contrario. Yo quiero referirme a movimientos específicos que nunca antes en la vida había visto, yo con el nivel de contundencia que he visto cómo se levantan las banderas de los derechos humanos, porque el cambio de la generación de la luz es que las personas, la gente más joven, se está poniendo en los pies de los otros y las otras. Son más compasivos, entienden muchísimo más de lo que se trata, toman lo mejor del pasado. Y para eso yo creo que ustedes me van a compartir conmigo. Si hay algo que marca un antes y un después para la lucha de los derechos humanos de los pueblos negros del mundo, es el movimiento de Black Lives Matter. Ese movimiento no empezó este año, no, se consolidó este año como un movimiento global. Nunca antes nos podíamos haber imaginado, quienes estamos en estos temas, que alrededor del mundo, en los lugares más inusuales, personas estaban desfilando y marchando en tiempos de pandemia para levantar la bandera de que las vidas negras importan. Eso es imposible que no lo imagináramos. Es ser una lucha en solitario, es ser una lucha en solitario para las personas negras en los Estados Unidos. Y se levantaron, ¿y quiénes se levantaron? Las personas más jóvenes otra vez.
estas se levantaron en Australia, estas se levantaron en mi país, Costa Rica, en Europa, en todos los países. Se convirtió en un movimiento global de demanda de derechos para una parte de la población que había sido invisibilizada. Pero así lo he visto con las mujeres. Así he visto que hoy más que nunca, y cuando escuchaba al juez de la Corte Interamericana, así, hoy más que nunca, tenemos personas que levantan la bandera de los derechos de los otros y las otras. Y esa es el indicador de la transformación social. Cuando efectivamente somos capaces de empatizar con los derechos de los otros y las otras. Es fácil empatizar con los derechos propios, es fácil levantar la bandera de lo que nos hace falta. Lo que faltaba era que fuésemos capaces de mirar y de colocarnos en esos pies. Y es que resulta que si lo miramos en el pasado reciente, yo estaba sorprendida cuando estudiantes adolescentes desfilaban frente a la Casa Blanca en los Estados Unidos hace apenas un par de años, estudiantes de 13, 14, 15 en contra del uso de las armas. Y eran los hijos y las hijas de quienes probablemente tenían armas en su casa. Y eso se trataba de derechos humanos porque se trataba del derecho a la vida, del derecho a vivir en paz, del derecho a la reconciliación. Y es que nunca hemos visto cómo las muchachas más jóvenes en Chile, en Colombia, en México, en Estados Unidos, en Costa Rica, en Uruguay, realmente se manifiestan con unas banderas mucho más frescas que antes, hablando con certeza, diciendo las cosas como hay que decirlas. Esa es la generación que nos está abriendo paso a ese nuevo mundo. Es un mundo mejor, definitivamente. Las contradicciones las vamos a encontrar, por supuesto. Quienes estamos en los diferentes puestos y lugares de poder tenemos que hacer la parte que nos toca. Obviamente tenemos que hacer la parte que nos toca porque no hemos terminado de parir la nueva sociedad. Es un salto cuántico que vamos a dar en donde ya no más habrá que reivindicar la identidad que una tiene, porque la identidad que tiene la tiene. Pues si la diferencia y la diversidad es tan propio de la naturaleza como de los seres humanos, pero si es que aquí tenemos que estar recordando que hay hombres, mujeres, que hay personas trans, que hay eso, tenemos que estar recordando lo obvio, es que tenemos que estar diciendo yo como mujer afrodescendiente todavía en este proceso de transición. Estamos, y por eso la Agenda 2030 es una agenda contundente en su promesa. La promesa es que no se va a dejar a nadie atrás. ¿Eso qué quiere decir? Que la garantía de los derechos de las personas tiene que ser un hecho real. Bueno, yo quiero avanzar hacia terminar esta conmemoración del Día de los Derechos Humanos planteando algunas cosas fundamentales. Uno, las personas más grandes tenemos que hacer alianzas con las más jóvenes. Aquí tiene que haber un diálogo intergeneracional. Tenemos que ser capaces de mirar con los nuevos lentes. Y hacer desde todos los espacios, hacer desde el espacio privado. Por eso es que yo también sé que estamos pariendo la nueva generación, el nuevo mundo, el nuevo planeta, las nuevas sociedades. Nunca antes las empresas privadas levantaban con tanta contundencia los temas relacionados con los derechos humanos y tenían departamentos de talento humano donde trataban los temas de las mujeres, de la diversidad sexual, los temas raciales, lo planteaban como un tema de desafíos propios, porque además nosotros entramos en unas sociedades con unas contradicciones absurdas, la discriminación, el racismo, la discriminación en todas sus expresiones, el racismo, la desigualdad, entre otras cosas, es económicamente un absurdo por los resultados que tiene. Es humanamente una cosa que realmente tenemos que superar, que tiene unas bases históricas tremendamente fuertes, pero que esa nueva cultura en donde tenemos que educarnos en otras bases tiene que entender que ese es el valor fundamental de la humanidad. Son los derechos humanos, es el valor fundamental de reconocernos como diferentes los unos a los otros y que en esa diferencia no radica ningún motivo para que discriminemos, ninguno. Y entonces reconstruir y rehacer
las nuevas historias. Creo que nosotros tenemos que convertir esta realidad en esperanza. La desigualdad que nos aqueja en el tiempo actual es inaceptable, es inaceptable. CEPAL y el Fondo de Población recientemente presentaron un informe sobre la situación que viven los afrodescendientes en esta parte del mundo, y es algo que una dice, no puede ser, en acceso a todos los servicios, en la realidad actual, la pandemia que nos ha hecho, que parece hacernos retroceder en términos de desarrollo. A los que estaban adelante, ¿verdad? A los que estaban atrás siguen estando atrás. Cuando decimos retroceder, pareciera que todos están retrocediendo igual. No, ahí habían algunos que no habían tenido ni siquiera lo más básico y estaban en ese sitio. Realmente decir que para las mujeres, la situación de las mujeres actualmente es una situación otra vez inaceptable. Y entonces tenemos que tener más hombres levantando esas banderas para ayudar a las sociedades a parir lo que viene. Si vamos al ritmo en que vamos, dice el Foro Económico Mundial, faltarán más de como unos 200 años para llegar a la igualdad entre mujeres y hombres, pero yo estoy segura que eso no va a ser así. O sea, pues estoy segura porque cada vez más, primero que además hay una energía transformadora positiva que se enfrenta a la energía que quiere dejarnos en el pasado, y además personas como ustedes, como yo, nos negamos a cruzarnos de brazos para ver lo que pasa con el tiempo y hacer nuestra parte. Quiero realmente terminar contándoles que Costa Rica ha presentado una resolución copatrocinada por 52 países para declarar el 31 de agosto Día Internacional de los Pueblos Afrodescendientes. Esta es una fecha histórica que nos hace pensar de nuevo en los derechos humanos de una parte de la población. Pero es que hace 100 años se realizó el primer Congreso de los Pueblos Negros del mundo. Miren que hace 100 años lograron reunir en el Madison Square Garden a 20,000 personas. 20,000 personas. Y ahí se aprobó la Declaración de los Derechos de los Pueblos Negros del Mundo, agosto del año 1920. Ya se estaba hablando de derechos antísimos de la Declaración de Derechos Humanos. Ya estaba planteado ahí el tema de los derechos. Y ahí, dirigido por el héroe nacional de Jamaica, Marcus Garvey, le piden al mundo que conmemoremos el 31 de agosto como Día de los Pueblos Negros. Yo creo que eso es una deuda histórica que tenemos que reparar, porque estos días sí que sirven. Yo sí que soy de las que celebro el Día de los Derechos Humanos. No solo lo conmemoro, porque lo celebro, porque es un compromiso colectivo para caminar hacia adelante. Les felicito. Yo creo que tenemos que aprender los unos y las unas de los otros y los otros. Tenemos que llegar a alianzas estratégicas con todos los actores, organismos internacionales, sociedad civil, estados, sector empresarial. Este es el único mundo que tenemos que compartir, y la agenda de los derechos debe ser una agenda tan natural como la agenda del crecimiento económico que todo el mundo plantea. Necesitamos más espacios de diálogo. Gracias, Nelson. Necesitamos más alianzas entre quienes estamos haciendo la tarea. Esto genera energías, esto genera empatía, genera más alegría. Hay que transformar en tiempos difíciles con la cara de que estamos haciendo la tarea que nos toca. Y de verdad que celebro más que nunca a esos hombres y mujeres, a esas personas jóvenes que, como les dije, las he llamado la generación de la luz, por su compromiso de caminar rápido y exigir un mundo nuevo en donde todas las personas tengamos las condiciones de ser felices. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias formalmente a la vicepresidenta de Costa Rica, la estimada Epsi Campbell, por unirnos pasión y razón en el compromiso por los derechos humanos. Muchas gracias, Epsi. Le doy la palabra ahora al contador Enrique Iglesias, quien es un referente en muchos aspectos, fue
director de la CEPAL, presidente del BID, secretario iberoamericano, sigue siendo hoy un gran referente con sus casi 90 años, al cual quiero agradecer que en Madrid en febrero compartimos una actividad a la cual Ipsi estaba invitada y no pudo estar. Te doy la palabra, Enrique, como para que seas el último en intervenir, comentar, aportar, dado las agendas estrechas que sabemos que tienen las y los expositores. Enrique, que no tenés el micrófono. Cuidado, Enrique, el micrófono. Ahí. Ahora sí. Ahora te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Nelson, por tu invitación a tener esta magnífica reunión. Eso de los 90 era un secreto, no se dice, pero bueno, es el año que viene recién, me falta mucho. Bueno, en primer lugar, ¿qué puedo agregar yo a todo lo que acaban de decir las personas que han venido hablando en este encuentro? Lo primero es felicitarte, es una excelente iniciativa. Lo segundo es, de alguna manera, saludar este lindo mensaje de Michelle Bachelet, los mensajes de los profesores, el mensaje del doctor Ricardo Pérez Manrique, y este magnífico, emocionante mensaje que hizo Epsi. ¿Y qué más se puede decir? Yo no soy especialista en el tema para que pueda agregar nada más a lo dicho y agradecer lo que se ha dicho. Pero me gustaría dar alguna reflexión sobre esos 70 años que hemos dejado atrás. Yo los he vivido todos. Para decir que lo primero que yo diría es, como puedo repetir, no soy especialista en el tema, soy devoto del tema, pero no especialista. Pero sí comenzar a reconocer un poco aspectos positivos que están dichos en el cálido mensaje de Epsi a nosotros. Y es que estos 75 años han sido los 75 años más... Enrique, hay interferencia, disculpa, Enrique, hay interferencia. Se nota que mantener el auricular mientras que hablas porque hay interferencia. Pero seguí hablando sin problema. Perdón. Voy a poner acá. Es decir, que estos son los 75 años más brillantes que ha tenido la historia de la humanidad. En todo sentido. Yo creo que ha sido en el sentido económico, en el que hemos crecido 12 veces el producto, en el sentido social hemos defendido conceptos fundamentales para convivir en mejores condiciones. Yo diría, la pobreza era 40% cuando termina la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Hoy es el 10% de una humanidad mucho mayor, que se multiplicó por 3. Pero en fin, incluso yo me pregunto, este seminario que hemos tenido hoy pudo haberse hecho en el año 45, ¿verdad? Entonces, eso solo para entender que la vida no pasó en vano y que ha habido grandes conquistas en esta materia que yo creo que vale la pena recoger. Comenzando por el mero de un hecho fundamental en la partida de Naciones Unidas, era trascender el concepto de caridad para poner arriba de la mesa el concepto de solidaridad, que es otra cosa. Es la obligación de asistir, de contribuir al otro o a los otros. Eso como conceptos fundamentales estuvieron en el punto de partida y como digo, hoy tenemos mucho más vigencia de derechos humanos que nunca hemos tenido. Tenemos una mayor vigencia de democracia que tampoco habíamos tenido, pero tenemos por encima grandes desafíos por delante que comprometen a seguir insistiendo en esta batalla fundamental que son los derechos humanos de convivencia en este mundo que estamos viviendo. Yo recuerdo en esta materia los grandes frentes que uno diría, alguien que como digo no tiene especialidad, pero recuerdo una conversación que una vez tuve ocasión de participar en un encuentro de doctor Previs, que en aquella época era director de la CEPAL, y Utam, el secretario general de Naciones Unidas, que era un filósofo oriental, con esa serenidad que realmente impresionaba. Y nos dijo eso, que nosotros nos ocupamos de la economía, de la planificación, ¿sí? Y nos dijo una cosa importante, nos dice, mire, Naciones Unidas tiene que seguir ocupándose de estas cosas,
pero hay fundamentalmente tres cosas sobre las cuales habrá que seguir trabajando por siempre. Él dice, los temas sociales en algún momento se van a ir organizando, los temas económicos creo que se van a ir superando, pero hay tres áreas donde habrá que insistir porque nos han dividido a lo largo de la historia y yo me temo que nos van a seguir dividiendo en el futuro de la historia si no hacemos algo. Los temas de razas, de religiones y de nacionalismo. Yo siempre me recordé esas tres cosas porque creo que de alguna manera detrás de todas esas cosas está un poco este tema central de los derechos humanos que se violan a partir de esos tres enfoques de la realidad que estamos viviendo. Yo creo que es muy importante seguir adelante en esta defensa, en ventilar un poco las inquietudes de la gente, en hablar un poco sobre el tema que nos está proponiendo en este momento la desigualdad, que es una cosa que está generando conflictos e inquietudes en todas partes, en toda la sociedad. Es el tema de la convivencia en la democracia. Se ha hecho mucho, pero esa democracia está en peligro en muchas partes, incluso en países que queríamos que estaba definitivamente consolidada y comprometida. Y tenemos además todo el tema de la paz universal, y lo que son las amenazas o los desafíos que provienen de estos temas que tenemos arriba de la mesa y que afortunadamente están siendo valorizados por primera vez en la historia del hombre en la Tierra. Se habla del clima. Es decir, yo recuerdo cuando en el año 69, nuevamente el 69, se publicó el primer informe del Club de Roma para ocuparnos de lo que estaba pasando en el mundo con el agotamiento de los recursos naturales. Eso desató por primera vez el movimiento que pasó por la conferencia de Estocolmo, continuó con la conferencia de recursos naturales, y empezó la humanidad a tomar conciencia que había que proteger como especie el planeta en el que estamos viviendo. Ese es un derecho fundamental que se vincula un poco al derecho humano de convivir y sobrevivir de nuestra especie. Luego, todos los problemas que nos está planteando la democracia, que habíamos avanzado mucho, pero están siendo objeto de grandes desafíos y que habrá que enfrentarlos. El tema de la globalización, que es una cosa que es creadora de grandes oportunidades, pero que está de alguna forma haciendo agua y generando nuevas fronteras que pueden generar grandes conflictos. Y de alguna manera, todo este tema de la tecnología, que hoy nos sorprende de una forma espectacular y que incide directamente en derechos humanos que habrá que valorizar y poner por delante. Yo creo que con esto lo único que quiero decir es que estamos trabajando en un tema central de la convivencia de la especie humana en el planeta, la forma de vivir mejor, y en paz y en progreso y en solidaridad, pero fundamentalmente tomar todo este tema como algo que compromete, y eso es muy importante, que lo que dijo Epsi, a las jóvenes generaciones. Es real. Esta gente joven que sale a defender el clima, entonces no se hubiera ocurrido cuando, hace 70 años, cuando andábamos dando vueltas por la calle de Montevideo. Esto quiere decir que hay problemas, ha habido soluciones y habrá soluciones para los que vendrán, pero creo que la labor de tomar conciencia, como están haciendo este tipo de ejercicios, es muy importante, y apelar un poco a la conciencia a nivel de la gente joven, yo creo que sería una de las grandes contribuciones que podemos hacer para tener un mundo mejor. Gracias, Nelson. Gracias, Enrique Iglesias, por tu aporte, por tu reflexión, porque realmente en estas casi 3 décadas que te conozco, realmente he aprendido mucho y quiero decirlo públicamente. Dada lo escueto que teníamos de los tiempos, igual vamos a dar un cierre conjuntamente con el doctor Daoísa Uriarte, con la doctora Patricia Guti. Se excusó el profesor Piazza por razones de una actividad en facultad. Entonces le daría un minuto a Uriarte, al doctor Uriarte, para poder dar un cierre, como dimos en la apertura, pero a partir de lo expuesto. Muchas gracias. Bueno, siempre es un placer escuchar a todos los panelistas. Y voy a arrancar por el último, nuestro preciado Enrique Iglesias, porque es maravilloso el optimismo que comparto plenamente sobre el futuro de la humanidad. Porque muchas veces cuando uno ve estas situaciones,
inclusive me ocurre en las clases cuando la gente dice, bueno, pero los derechos humanos se violan acá y se violan allá, y uno tiene que apelar a decir lo que ha avanzado la humanidad en los últimos, no en los últimos, en los últimos 200 o 500 años, pero digo, ese proceso acelerado de avance, por un lado en materia económica, pero también desde el punto de vista de la confianza en el desarrollo, y yo creo que la democracia sin duda es parte de ese optimismo. Y también la alegría, bueno, ya lo decía MC Campbell, la alegría de que las nuevas generaciones tomen esas nuevas banderas que antes pasaban desapercibidas. Y finalmente también quería hacer una reflexión con respecto a lo que dijo el doctor Ricardo Pérez Manrique, que además me conoce hace muchos años, y yo quería decir, hace 25 años cuando yo empecé a dar clase en Derechos Humanos, pensar en la Corte Interamericana, en llevar algo a la Corte, era casi una utopía, o por lo menos algo que había que estudiarlo, sí, pero... Y cuando empezamos a estudiar los fallos de la Corte, bueno, siempre eran respecto al pasado reciente, todo lo que había pasado en América Latina, etc. Pero la importancia de que hoy la Corte Interamericana esté en condiciones de fallar sobre derechos económicos y sociales y sobre derechos ambientales nos muestra ese alto grado de evolución que hemos tenido, del cual no es para quedarnos sentados, sino para seguir evolucionando cada vez más fuerte. Gracias. Gracias, doctor Uriarte. Patricia, te doy la palabra. La verdad que para mí también es un honor haber formado parte de este panel, escuchar las presentaciones, realmente es optimista, como decía recién el doctor Uriarte, las palabras de cierre del exsecretario Iglesias, y por supuesto que todas las cosas que nos contó el doctor Manrique, ¿no? Y también me gustó mucho la idea de la generación de la luz, como planteó MC Campbell, la viceministra de Costa Rica. Yo creo que es importante destacar todo lo que avanzamos, pero creo que también como producto de todo eso, de todo lo que hemos avanzado, son cada vez más evidentes la exclusión y la falta de acceso, ¿no? de ciertos colectivos que permiten que ciertas desigualdades persisten a lo largo del tiempo y que incluso algunas se agraven, digamos, ¿no? Si bien hemos avanzado muchísimo en estos 200 años o más, hay algunas desigualdades que también se han profundizado. Y me parece que es importante mencionarlas, es importante poder plantearlas, ponerlas sobre la mesa, dialogar, discutirlas y que estén presentes. Creo que es importante todos los movimientos que están teniendo lugar, pero no quiero dejar de mencionar también que creo que con solo mencionarlas no estamos resolviendo los problemas, ¿no? Con mencionar a los afroamericanos, con ponerlos en palabras todo el tiempo, con mencionar la desigualdad y el lugar de la mujer en los distintos espacios, con que todos hablemos con todes en vez de todos o todas, no es suficiente. Entonces, creo que tenemos que seguir construyendo estos espacios porque me parece que tenemos que acelerarlo. Realmente me quedé un poco preocupada por lo que dijo Campbell cuando dijo que el Foro Económico Mundial estimó que si seguimos a este ritmo, la igualdad entre los hombres y las mujeres recién la vamos a conseguir en 200 años. Eso, la verdad es que quiero ser optimista, pero también me preocupa un poco. Creo que estos espacios son sumamente importantes, interesantes, y sobre todo la difusión que después podamos dar sobre estas discusiones en nuestros respectivos espacios de trabajo, culturales, de amigos, ¿no? Creo que es propicio que sigamos planteando y llevando adelante estas banderas de los derechos humanos que son sumamente importantes para que el desarrollo sea inclusivo, con equidad y sostenibilidad. Muchas gracias por invitar a la RIED y por invitarnos a nosotros y a la Universidad de Quilmes, a quien represento también, a formar parte de estos espacios. Muy bien, Patricia. Simplemente algunas reflexiones para cerrar. En la línea de lo que se planteaba. Yo me considero un optimista crítico. Esto significa que el principio esperanza de que el mundo puede ser mejor no lo podemos perder. Creo que estamos en un desafío actual donde es ingenuo la idea de un progreso lineal, pero también es peligroso el pesimismo del eterno retorno, ¿no? Y eso de la filosofía de la historia
de que la espiral ascendente debe resolverse en el conflicto de aquellos niveles donde tenemos que ver dónde estamos acumulando y dónde estamos desacumulando. Y en esa perspectiva comparto plenamente en el cierre con Daoís y con la profesora Guti, la idea de que necesitamos salirnos del nominalismo, tenemos que salirnos de lo nominativo y de la zona de confort. Por eso estamos planteando en este mes cerrar con un diálogo global que ponga a la voz de los movimientos sociales la emancipación y la conquista de derechos, pero como una lógica que esté en diálogo con este proceso de institucionalidad que era el primero que queríamos hacer, porque creemos plenamente que no solo es necesario que quiebren los procesos que impiden la universalización de derechos, que superen la inequidad, que pongan en entredicho la desigualdad estructural que se está viviendo, sino que también se logren institucionalidades que den contenido de eso, porque la historia nos ha mostrado que es en esa tensión donde la dignidad humana de las personas, de los colectivos y de la sociedad se va acrecentando. Es por eso que justamente me parece fundamental pensar estos espacios abiertos, en la medida que podamos vincularnos con los procesos de la sociedad, que puedan interpelar e interpelarnos para salirnos de esas zonas de confort que muchas veces lo intelectual, lo académico, lo institucional nos puede encuadrar, y que no cabe duda que el planteamiento del doctor Pérez Manrique dándonos esa acumulación institucional y esos desafíos de aquellos que están fuera y que no habrá reconocimiento y garantía de derechos humanos si no se es capaz de incluir. Esa voz de, de Michelle Bachelet, que nos interpela respecto a la discriminación y a los derechos, ese vínculo entre pasión y razón que nos está planteando Esi Campbell, y esa reflexión que vincula los procesos de, sería voluntarismo plantear los derechos humanos sin democracias efectivas, democracias plenas y estados de bienestar que consideren condiciones de igualdad real al acceso para que esos derechos se garanticen. Y Enrique Iglesias nos lo planteaba. Agradecemos mucho a las expositoras, a los expositores, a la apertura hecha con la RIE de la que somos parte, con los directores del Instituto de Historia de las Ideas y de Derechos Humanos, porque creo que debemos profundizar estos espacios y quizás el año que viene poner en diálogo esta institucionalidad con esos movimientos que están poniendo en disputa cómo se amplían los derechos. Y como comencé, el reconocimiento al doctor Tabaré Vázquez, que trasciende por su compromiso en los derechos y que se hace regional y universal por lo que ha logrado, que es reconquistar derechos en esta sociedad uruguaya que los había perdido y que deben sostenerse y no perderse en esta etapa. Bueno, muchísimas gracias. Doy por cerrado entonces este diálogo global. Es realmente un honor y un placer haberlo concretado. Agradezco a cada una y a cada uno, porque alguien me decía, ¿cómo se hace esto? Se hace porque hay capacidad de apertura y de disposición. Muchísimas gracias. Bueno, Luego. chao. Gracias, Nelson. No, gracias a ustedes.